Por fin, después de un tiempo ya volvimos a los capítulos, me he dado un tiempo de descanso para relajarme un poco, pero ya he vuelto con el K21, espero que les encante como siempre. Capítulo 21. El regalo de la agonía. El hedor de la carne podrida se aferraba a la oscuridad como una segunda piel. Lucius temblaba, no de frío, sino de un esfuerzo brutal por mantener a raya a la bestia en su interior. La imagen de los Lickers, una montaña grotesca a sus pies, era un banquete que su cuerpo clamaba a gritos. Su estómago se retorcía, un agujero negro de hambre que amenazaba con devorarlo por completo. La baba, espesa y cálida, goteaba de las comisuras de su boca, y sus ojos carmesí, dilatados en la penumbra, se sentían como dos brasas ardientes. No puedo, murmuró Lucius, su voz ronca y agrietada, un eco del hombre que alguna vez fue. No soy esto. Se llevó una mano temblorosa a la cabeza, intentando desesperadamente ahogar la cacofonía de instintos primarios que resonaban en su cráneo. La imagen de Rebeca, su rostro puro y sonriente, luchaba contra la visión de la carne desgarrada y la sangre caliente. Era una batalla entre el hombre y el monstruo, entre el recuerdo y la necesidad, y el hombre estaba perdiendo. El dolor de la herida de Lisa en su hombro, que apenas comenzaba a cerrarse, era un recordatorio constante de su propia fragilidad, de la toxicidad de esta mansión y de los horrores que la habitaban. Lisa lo observaba, su cabeza ladeada, los quejidos de confusión resonando en el pasillo. Sus ojos vacíos, que Lucius ahora entendía, no mostraban juicio, sino una extraña mezcla de perplejidad y griega. ¿Compasión? ¿Acaso podía un monstruo sentir compasión? Aléjate. Gruñó Lucius, con una fuerza que no sabía que tenía, empujándose contra la pared fría, su cuerpo convulsionando. No soy una bestia. No soy como tú. No quiero ser como tú. La mención de tú pareció traspasar la niebla de la locura de Lisa. Su quejido se transformó en un lamento agudo, más doloroso que cualquier gruñido de rabia. Sus hombros temblaron, y su figura retorcida, tan imponente momentos antes, parecía encogerse. Lucius sintió una oleada de dolor que no era suyo, un eco de la soledad, de la incomprensión y del rechazo. Era un grito sin voz, una agonía que había durado décadas. No soy como tú, había dicho él, y en esa simple frase, Lucius le había recordado su prisión eterna. Con un movimiento lento, casi majestuoso, Lisa se llevó una de sus manos deformes a su propio cuerpo. Lucius observó, la respiración contenida, sin saber qué esperar. La garra afilada rasgó su propia carne en un movimiento metódico, no como un ataque, sino como una ofrenda. Un quejido de dolor escapó de sus labios, pero ella no se detuvo. Del interior de una de sus heridas abiertas, una sustancia viscosa y oscura comenzó a emanar. Pero a diferencia de la sangre, esta brillaba con un fulgor verdoso, una luz suave que se negaba a ser absorbida por la penumbra del pasillo. Era casi irreal, una estrella en un cielo de podredumbre. Con un temblor perceptible en sus movimientos, Lisa se acercó a Lucius. El hedor de su cuerpo era abrumador, pero el quejido que emitía ahora era diferente, más suave, más maternal. Con una lentitud y un cuidado que Lucius nunca habría creído posible, llevó la mano con la sustancia brillante hacia él. La colocó con delicadeza sobre la herida en su hombro, la que había provocado ella misma. El instinto de Lucius fue el de retirarse. Su cuerpo, aún consciente de la brutal invasión de la otra mutación, se tensó. El recuerdo de la sensación de un virus extraño, agresivo y ajeno, entrando en su carne, se grabó a fuego en su mente, una memoria visceral del dolor y la podredumbre. Pero el agarre de Lisa, a pesar de ser tan delicado, era inquebrantable. Ella no lo soltaba. El contacto fue como un choque eléctrico. En lugar de dolor, Lucius sintió un alivio que lo hizo jadear. La sensación de podredumbre interna, de la batalla entre su propio virus y la invasión de Lisa, cesó de inmediato. Fue como si una guerra brutal en su interior, una que lo había dejado exhausto y al borde de la muerte, hubiera llegado a su fin. El ardor se desvaneció, el dolor punzante se transformó en una cálida sensación de paz. La sustancia, aún brillante, se absorbió en su piel, y ante sus ojos, la herida de su hombro comenzó a cerrarse a una velocidad asombrosa, la piel mutada regenerándose y unificándose como si nunca hubiera sido rasgada. El proceso fue rápido y silencioso, y Lucius sintió como su propio virus, que antes estaba en un estado caótico y agresivo, ahora se calmaba, se aquietaba, como un depredador saciado. Su mente, antes un torbellino de instintos, miedos y un hambre voraz, se volvió extrañamente clara y en paz. La sed de sangre, la punzada de hambre que lo había atormentado, se desvaneció por completo.
fue reemplazada por una sensación de saciedad, de plenitud, como si un veneno antiguo hubiera sido purgado de su sistema. Lucius respiró hondo, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que él mismo tenía el control. Miró a Lisa, su figura retorcida observándolo con esa misma mezcla de confusión y griega. Un tenue atisbo de orgullo. Sus quejidos eran ahora un suave arrullo, una nana antigua que resonaba con la pena de su pasado. Ella no era solo un monstruo, era el corazón de este horror, la víctima original, y en su dolor, había encontrado una forma de control, una extraña y brutal especie de inmortalidad. ¿Qué es esto?, murmuró Lucius, su voz aún débil, pero sin el matiz de desesperación de antes. Lisa no respondió con palabras, sino con un nuevo quejido y un movimiento lento. Con la misma mano, se llevó un dedo al pecho, luego al pecho de Lucius, como si estuviera uniendo los dos. La resonancia que había sentido antes se intensificó, pero ahora no era una cacofonía de dolor, sino una melodía extraña y compleja de sufrimiento compartido y, ahora, de una conexión única. Lucius entendió. Lisa no solo lo había curado, sino que le había dado un regalo. La esencia de su propia mutación, su resistencia única, una forma de controlar el hambre y curar su cuerpo, un antídoto temporal que venía del corazón del horror. El diario de Hill, que él no había visto pero cuyas palabras resonaban en sus recuerdos, había mencionado la falta de un elemento orgánico único. Este era ese elemento. Lisa Trevor, la criatura más temida de la mansión, era la clave de la supervivencia. Una nueva comprensión se apoderó de Lucius. Ya no era solo una víctima de Umbrella, ahora era, en parte, un producto de Lisa. Su destino estaba ligado al de ella, a la criatura que lo había herido y ahora lo había salvado. Lucius se levantó lentamente, sus músculos flácidos aún se quejaban, pero la debilidad se desvanecía con cada latido de su corazón. Miró a Lisa, la criatura retorcida y trágica, y en lugar de miedo o asco, sintió una profunda y dolorosa empatía. Tenía que detener a Umbrella. No solo por él, no solo por Rebecca o su padre, sino por ella. Por todas las víctimas. Lisa se giró, su figura arrastrándose hacia la oscuridad. Lucius sabía que debía seguirla. No la atacaría, no huiría. Necesitaba entender, necesitaba saber más. El camino a la verdad, y quizás a la redención, estaba en la mente fracturada de la criatura que lo había salvado. El infierno de la mansión no era solo un laberinto de horrores. Era el hogar de un alma rota que acababa de darle un regalo. Y Lucius, ahora, era parte de él. El juego acababa de comenzar, y las reglas habían cambiado para siempre. De repente, una punzada. No era el hambre, ni el dolor de la herida, sino un dolor de cabeza brutal y repentino, como si un puñal incandescente se hubiera clavado en lo profundo de su cráneo. Lucius se llevó las manos a la cabeza, sus nudillos apretados contra sus sienes. El mundo a su alrededor se dobló, los colores se distorsionaron en un remolino caótico. No pudo gritar. La fuerza de la agonía era tan abrumadora que le robaba el aliento, paralizándolo por completo. Estoy muriendo, pensó, una certeza fría y aterradora que lo envolvió mientras las rodillas le flaqueaban y la oscuridad lo consumía. Cuando recuperó la consciencia, el frío mármol del pasillo había sido reemplazado por la sensación de ingravidez. Abrió los ojos, pero no había oscuridad, ni Lickers, ni Lisa. Estaba en una habitación inmaculadamente blanca, sin muebles, sin puertas, solo paredes y un piso del mismo color brillante. La sensación era extrañamente familiar, como un eco de las visiones fragmentadas que había tenido al tocar a Lisa. Pero esta vez, todo era nítido, claro, como si el velo que separaba sus mentes se hubiera levantado. En el centro de la habitación, una figura yacía inmóvil sobre una camilla. Su cabello castaño estaba recogido en una pulcra trenza, y aunque su rostro era pálido y sus ojos cerrados, era indudablemente humano. Era Lisa. No la abominación que conocía, sino una mujer, una víctima, atada con correas de cuero a la camilla. El corazón de Lucius dio un vuelco al ver la escena. Era un recuerdo. Una memoria. Mientras la procesaba, la puerta metálica de la habitación se abrió con un silbido. Dos figuras entraron, sus siluetas definidas contra la luz brillante del pasillo. Lucius contuvo el aliento, sintiendo una punzada de pánico y furia al reconocer a uno de ellos. Su cerebro, ahora conectado de alguna manera a la memoria de Lisa, le gritó un nombre que resonó con furia y traición. Albert Wesker, el capitán del equipo Alpha. Lo reconoció por su silueta. Wesker llevaba una bata de laboratorio y lo acompañaba otro hombre con una bata blanca. Lucius estaba en shock.
El mundo que creía conocer, la misión que creía seguir, la confianza que depositó en su líder, todo se desmoronó. De repente, las piezas encajaron con una claridad brutal. El recuerdo del baño en la comisaría lo golpeó con la fuerza de un golpe físico. La inquietud que había sentido, el presentimiento oscuro de que algo andaba mal en el equipo, la pequeña voz que le susurraba que había un traidor. Se había negado a creerlo. Se había negado a sospechar del hombre que consideraba un modelo a seguir, Wesker. El capitán, el líder, el hombre que no se dejaba llevar por las emociones, calmado, calculado, siempre un paso por delante de todos. Lucius, de forma inconsciente, siempre había admirado esa cualidad, ese control absoluto. Cuando lo vio por primera vez, hubo un instinto primario de llegar a ser como él, de tener esa misma autoridad silenciosa, esa misma confianza inquebrantable. Wesker parecía ser el único que realmente entendía la situación, el único que podía pensar con frialdad en medio del caos. Él era la roca, el ancla, la persona a la que todos miraban para obtener respuestas. Pero ahora, al ver su rostro en esta memoria, una sonrisa insidiosa y condescendiente se dibujaba en sus labios. Wesker no era el capitán que se preocupaba por sus hombres. No era el líder estoico. Era un científico, un monstruo vestido con un uniforme. Se inclinó sobre la camilla, examinando a la pobre Lisa como si fuera un simple objeto de valor, una pieza de un rompecabezas, un experimento. Y el otro hombre lo seguía, anotando cosas en su portapapeles. La admiración de Lucius se transformó en una furia tan tremenda que sentía que su cuerpo mutado iba a explotar. Era una rabia pura, hirviente, que quemaba más que el hambre. La imagen de Rebecca, la de su padre, la de Gil, se mezclaban con el rostro sonriente de Wesker, y se dio cuenta de que no solo había sido traicionado, había sido un peón. Un juguete en un juego mucho más grande y retorcido que él ni siquiera podía concebir. Se dio cuenta de que todo, desde el principio, fue una farsa. Mientras tanto, en la entrada principal de la mansión, el aire se había vuelto denso con el hedor a putrefacción y la desesperación. Gil retrocedía, esquivando los ataques torpes pero implacables de lo que una vez fue Forrest. Las balas de su pistola, pocas y preciosas, impactaban en el pecho de su amigo zombificado, ralentizándolo apenas. Cada disparo era un puñal en su propio corazón. Su mente gritaba, no es él. No es Forrest. Pero sus ojos veían la cara familiar, distorsionada por la infección, y la mano que una vez le había ofrecido ayuda, ahora se extendía para desgarrarla. Forrest. Por favor, Forrest. Gritó Gil, su voz quebrada por el dolor y la frustración. Las lágrimas nublaban su visión, pero no podía permitirse el lujo de llorar. Tenía que sobrevivir. Tenía que llegar a Chase. Tenía que encontrar a Lucius. Forrest, impulsado por una furia ciega y el instinto del virus, volvió a abalanzarse. Sus garras, antes manos amigas, se extendían para desgarrar. Gil esquivó por poco, el aliento fétido de la criatura rozando su rostro. El kit de primeros auxilios, que había caído al suelo, se esparció, sus contenidos rodando por el mármol. Gil se lanzó hacia un lado, tropezando con un trozo de escombro. Cayó al suelo, su pistola resbalando de sus dedos y deslizándose bajo un mueble cercano. Forrest se cernió sobre ella, sus mandíbulas abiertas, un gruñido gutural escapando de su garganta. Gil cerró los ojos, preparándose para el final, el sabor amargo del miedo llenando su boca. Pero el impacto nunca llegó. Un sonido metálico, seco, resonó en el aire, seguido de un gruñido ahogado. Abrió los ojos. Forrest yacía en el suelo, inmovilizado. Una barra de metal oxidada, la misma que Gil había usado para intentar abrir la compuerta, estaba clavada en su pierna, atravesándola y anclándolo al suelo. Barry, pálido y sudoroso, con el brazo aún sangrando, se había movido con una velocidad sorprendente para inmovilizarlo. Su rostro era una máscara de dolor, pero sus ojos reflejaban una determinación sombría. Gil. Levántate. Tenemos que irnos. Jadeó Barry, su voz ronca por el esfuerzo y el dolor. Gil se levantó con dificultad, sus músculos protestando. Miró a Forrest, que se retorcía en el suelo, intentando liberarse, sus ojos inyectados de sangre fijos en ella. Una punzada de alivio se mezcló con un asco profundo. Había incapacitado a su amigo, pero no lo había matado. Un pequeño consuelo en este infierno. De repente, sintió un frío metálico contra su sien. Un escalofrío le recorrió la espalda, más helado que el aire de la mansión. Su corazón dio un vuelco. Lentamente, sin mover la cabeza, sus ojos se desviaron hacia el lado. Vio el cañón de una pistola, el inconfundible 44 Magnum de Barry.
El brillo del metal era un presagio de muerte. Lo siento, Gil. Tengo que hacerlo. La voz de Barry era un susurro ronco, apenas audible, cargada de un arrepentimiento tan profundo que casi la ahoga. Sus ojos, fijos en algún punto más allá de Gil, estaban llenos de una agonía que no podía ocultar. La sangre de Gil se heló en sus venas. No era un monstruo, no era un zombie. Era Barry. El hombre en quien confiaba, el que había prometido protegerla. La rabia, una furia fría y controlada, reemplazó el miedo. Se dio la vuelta lentamente, sus ojos fijos en los de Barry. Vio la culpa, el dolor, la desesperación, pero también una resolución que la aterrorizó. Era la mirada de un hombre acorralado, dispuesto a todo. Dispara, cobarde, dijo Gil, su voz sorprendentemente firme, un eco de las palabras que Rebecca había pronunciado una vez, en un momento de desesperación y desafío. La frase resonó en el silencio de la mansión, un fantasma del pasado que se cernía sobre ellos. Barry parpadeó, y un temblor recorrió su mano. Sus ojos, llenos de un tormento insoportable, se encontraron con los de Gil. La pistola, que antes apuntaba con una determinación mortal, comenzó a bajar lentamente, su brazo temblaba incontrolablemente. La resolución se desvaneció, reemplazada por una expresión de pura agonía. Cerró los ojos por un instante, como si no pudiera soportar la mirada de Gil, la acusación silenciosa en sus ojos. Mi familia, Gil, susurró Barry, su voz rota, apenas un hilo. Wesker, él los tiene. Me dijo que si no cooperaba, los mataría. A Rebecca, a Moira, a mi esposa. Las palabras salieron de él como un torrente, una confesión desesperada que había estado reprimiendo, un peso que lo había estado aplastando. Me prometió que lo sacaría de Raccoon City. Que estarían a salvo de lo que sea que Umbrella planea. No tuve elección. No pude arriesgarme. ¿Entiendes? No pude. Las últimas palabras fueron un grito ahogado, una súplica. Gil lo miró, su mente luchando por procesar las palabras. La traición de Wesker era una cosa, pero Barry, su amigo, su compañero, su roca, la idea de que él pudiera haberla traicionado, de que hubiera jugado un papel en todo esto, era un golpe más devastador que cualquier garra de zombie. ¿Y se supone que te crea? La voz de Gil era un susurro cargado de incredulidad, una risa amarga escapando de sus labios. La ironía era cruel. Me apuntas con un arma, me abandonas a Forest, y ahora esperas que te crea esa historia de tu familia secuestrada. ¿Cómo sé que no es otra mentira? ¿Cómo sé que no eres otro de los títeres de Wesker? Podrías estar diciéndome esto para que baje la guardia. Para que te ayude a escapar y luego me entregues a él. Barry levantó la vista, sus ojos inyectados de sangre, el dolor y la frustración reflejados en ellos. Pero a Lucius le creíste a la primera. Su voz se alzó, cargada de resentimiento y desesperación. Él está mutado, es un monstruo, y lo defendiste. Lo entendiste. ¿Por qué a mí no? Porque él no me apuntó con una maldita arma. Gritó Gil, su propia voz resonando con una furia que no sabía que poseía. Sus manos temblaban, no por miedo, sino por la pura indignación. Él no me dejó aquí para morir. Él no me mintió. No me traicionó. Él no me dijo que tenía que hacerlo. Tú tuviste una elección, Barry. Siempre hay una elección. Y elegiste el lado equivocado. No sabes lo que dices. Replicó Barry, su voz quebrándose. No sabes lo que es tener la vida de tu familia en las manos de un monstruo. No sabes lo que es elegir entre la lealtad y la sangre. No lo sé. Gil se acercó un paso, su rostro a centímetros del suyo, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Pero sé lo que es la lealtad. Sé lo que es la confianza. Y tú la destrozaste, Barry. La destrozaste por completo. La tensión entre ellos era palpable, una herida abierta que sangraba en el corazón de su amistad. La mansión, con sus horrores silenciosos, se convirtió en el escenario de una confrontación más íntima y dolorosa que cualquier batalla contra los monstruos. El aire vibraba con la amargura de las palabras no dichas y la traición que los separaba. Gil dio un paso atrás, el dolor en sus ojos mutó a una rabia helada. La furia que la consumía la impulsó a plantear la pregunta que se había estado formando en su mente, una pregunta que olía a veneno. Ahora que lo pienso, ya que estás con Wesker, dime, Barry. ¿Sabías lo que nos encontraríamos en esta maldita mansión? ¿Sabías que el equipo Bravo sería aniquilado? ¿Sabías que Rebecca? Su voz se quebró en ese último nombre, una grieta en su armadura de rabia. El rostro de Barry se contorsionó en una máscara de horror genuino. La desesperación se transformó en una indignación herida. ¡No! No, Gil. Por Dios. ¡No!
No sabía nada de eso. Sus ojos se abrieron de par en par, su voz subiendo de tono, casi un chillido. Wesker solo me dio órdenes a mí, a la hora del plan. Solo me dijo que en un momento dado, en el peor escenario, tendría que deshacerme de ti. Pero yo no sabía lo del equipo Bravo. No sabía lo de Forrest. No sabía que era así de jodido, no sabía lo que le pasó a Rebecca. Él nunca me dijo nada de eso. Solo me dijo que los llevara a un punto de encuentro específico. Que lo obedeciera en todo. Yo solo esperaba sus órdenes. Él me dijo que si fallaba, mi familia pagaría el precio. Yo no soy un asesino, Gil. No me mires así. Las últimas palabras fueron un gemido ahogado, un ruego que se perdía en los oscuros rincones de la mansión. Pero Gil no escuchaba. Odiaba a Wesker con todo su ser, pero ahora, en un instante, se dio cuenta de que lo odiaba aún más, por lo que le había hecho a Barry, por haberlo convertido en lo que era. Barry, el hombre que le había dado un encendedor para encender una fogata, el que la había cubierto la espalda en un tiroteo, el que la había tranquilizado con una simple sonrisa. Ahora era un traidor, una marioneta de un genio maligno, y para Gil, eso era peor que la muerte. Cállate. Siseó Gil, su voz tan baja que era más un suspiro venenoso. Levantó la pistola de nuevo, su mano firme. El cañón del arma, ahora sin temblor, se mantuvo firme. Su mirada, llena de una furia tan inmensa que la mansión misma parecía temblar, no se desvió. Eres un bastardo, Barry. Un bastardo cobarde que se esconde detrás de su familia para justificar su traición. En sus ojos no había lágrimas, solo una rabia pura y sin adulterar. Por un momento, Barry cerró los ojos, aceptando su destino. Pero el disparo nunca llegó. Con un suspiro cargado de disgusto y desprecio, Gil bajó lentamente el arma. La dejó colgar a su costado, sin prisa, como si la pistola fuera demasiado pesada. Miró a Barry, quien la observaba con una mezcla de sorpresa, alivio y pánico, y una expresión de puro desprecio se dibujó en su rostro. No vales la pena, le dijo, su voz seca y final. Era peor que un insulto. Era un epitafio a su amistad. Se dio la vuelta, dándole la espalda a Barry, y comenzó a caminar. Sus pasos eran firmes y decididos, pero en su interior, un hueco se abría, uno que nunca podría ser llenado. Estaba sola. Completamente sola. Pero antes de que pudiera perderse en la oscuridad del pasillo, la voz rota de Barry la detuvo. No sabes lo que es tener una familia. Gritó, su voz desgarrada por la desesperación. Haría todo por salvarlos. Gil se detuvo, sin girarse por completo. Su cabeza se movió solo un poco, para que pudiera mirarlo de reojo, sus ojos llenos de una profunda y dolorosa decepción. Lo sé, Barry, dijo, su voz ahora era un susurro frío y afilado, más cortante que cualquier grito. Ustedes eran mi familia, pero parece que no era lo mismo para ti ni para Brad, que huyó como un cobarde. Con esas palabras, Gil continuó su camino, dejando a Barry solo en el pasillo, sus palabras resonando como un eco de su propia traición y la muerte de su amistad. Ahora, más que nunca, sentía una urgencia desesperada por encontrar a Trish y a Lucius. Especialmente a Trish, que, si la revelación de Barry era cierta, podría estar en el lugar más peligroso de la mansión, al lado del verdadero monstruo de toda esta historia. Gil avanzó por los pasillos, y con cada paso, el peso de las palabras de Barry se hacía más pesado. Su mente se negaba a procesar la traición, el vacío que dejaba la ausencia de un compañero. La furia, helada y controlada, reemplazó el dolor. Ya no sentía miedo, solo una necesidad de encontrar a Trish y a Lucius, una necesidad de darle un nombre a esta rabia y hacerle frente. Sus pasos eran firmes, pero sus sentidos estaban en hiperalerta, cada sombra y cada ruido se sentían como una amenaza, o una esperanza efímera de encontrar a alguien, a cualquiera que no fuera un monstruo o un traidor. El aire de la mansión era una mezcla de moho, polvo y un hedor dulzón de descomposición que le revolvía el estómago. Cada pasillo, cada salón, era un laberinto gótico de espejos rotos, muebles cubiertos con sábanas y pinturas oscuras y grotescas. La mansión parecía un cadáver en descomposición, y Gil se sentía como un gusano explorando sus entrañas. Mientras caminaba, pasó por un salón que no había notado antes. Sus ojos, acostumbrados a la penumbra, se posaron en un retrato que colgaba sobre la chimenea. Era una pintura grande, bien conservada, que contrastaba con la decadencia de la habitación. En ella, una joven de unos 16 años, con un vestido de verano simple y un collar de perlas, sonreía con una inocencia que le partió el corazón. Su cabello castaño estaba recogido en una trenza pulcra y sus ojos, de un marrón intenso, brillaban con una alegría que no encajaba en ese lugar. Una chica tan hermosa, pensó Gil, un suspiro escapando de sus labios.
¿Qué demonios le pasó para que termine aquí? La pintura le hizo sentir una punzada de compasión, un eco de la vida que una vez floreció en ese lugar de muerte. Se detuvo por un momento, la imagen de esa inocencia perdida se grabó en su mente. Era un recordatorio de lo que Umbrella había destruido. El camino de Gil continuó, la radio en su cinturón seguía en silencio. Con cada intento, solo oía estática, una cacofonía de ruido blanco que era como un grito mudo en sus oídos. «Sris, ¿me recibes?», susurró, la esperanza en su voz se desvanecía. «Sris, por favor, alguien». La respuesta fue el mismo silencio de radio, y en un momento de pura frustración, golpeó la pared de piedra con el puño. El sonido seco resonó en el pasillo, y la rabia que había estado conteniendo se desbordó. No podía más. Necesitaba encontrar algo, una pista, un camino. Fue entonces cuando la vio. Una puerta doble de madera, un poco más moderna que las demás, con un cartel que la señalaba como el invernadero. La madera estaba hinchada y vieja, pero la puerta aún estaba intacta. En lugar de regresar por el camino que ya conocía, la furia y la desesperación la impulsaron a entrar. Abrió la puerta con un chirrido metálico. El olor que la golpeó no era el de descomposición, sino un aroma dulce y asfixiante de tierra mojada y flores podridas, un olor a vida que se había torcido y corrompido. Gil se adentró en un espacio que parecía no pertenecer a la mansión. Era un enorme invernadero, una cúpula de vidrio que se alzaba sobre ella, pero en lugar de flores hermosas y vegetación exuberante, había una selva retorcida y grotesca. Enredaderas gruesas se entrelazaban por todas partes, sus zarcillos se retorcían como serpientes dormidas, y las plantas, con sus flores monstruosas y sus hojas marchitas, se aferraban a las paredes y al techo de la cúpula, sus raíces crecían desde el suelo, y se conectaban a la base del invernadero. El aire, denso y húmedo, estaba cargado de esporas y un polen que le hizo sentir un cosquilleo en la nariz. La luz que se filtraba por el techo de cristal creaba una atmósfera irreal y sofocante. De repente, una sombra se movió. No era un zombi, ni un líquer. Una enorme enredadera, con una flor carnosa y un tentáculo grueso y áspero, se desenrolló desde un rincón oscuro de la habitación. La flor, con pétalos que parecían dientes afilados, se abrió lentamente, revelando un interior húmedo y pulsante. Gil se quedó sin aliento. Era la planta 42, una abominación mutada, una criatura de pesadilla que controlaba todo el invernadero. Sus raíces se extendían por todo el suelo, y sus zarcillos se retorcían en las paredes como si el invernadero fuera un cerebro, y la planta, el corazón que lo animaba. Gil se dio cuenta de que no solo estaba atrapada en un invernadero, sino en el cuerpo de un monstruo. La planta 42 lanzó un quejido, y sus zarcillos se movieron con una rapidez espantosa. Gil levantó su pistola, sus manos ahora firmes. Sabía que no podía enfrentarse a ella de frente, no sin un plan. La criatura se movía, lenta, pero deliberadamente, sus zarcillos se acercaban, y la flor, con sus pétalos dentados, se abrió, como un depredador que se prepara para devorar a su presa. Gil se encontró acorralada, su mente corriendo a la velocidad de la luz. Su rabia se había transformado en una determinación fría. No había salida fácil. La única manera de sobrevivir era luchar, y ella, la última del equipo Alpha, no se rendiría. No ahora que la verdad estaba tan cerca. Gil disparó, sus balas de 9 milímetros impactando en el cuerpo bulboso de la planta 42 con el sonido de piedras golpeando una calabaza. Un quejido de dolor escapó de la flor, pero el daño era mínimo. Las balas se incrustaron en la carne de la planta, y la savia, espesa y verdosa, supuró de las heridas, pero la criatura no se detuvo. Sus zarcillos se movieron con mayor velocidad, intentando envolverla. Gil se movió, esquivando por poco los tentáculos que se estrellaban contra el suelo. La planta 42 lanzó un quejido, esta vez más agudo, y de uno de sus capullos, una protuberancia oscura se abrió. Con un sonido similar al de un sifón, un chorro de líquido verdoso y brillante salió disparado. Gil se lanzó a un lado, su corazón en la garganta. Escuchó un silbido detrás de ella y, al darse la vuelta, vio el lugar exacto donde había estado un segundo antes. El suelo de mármol se estaba derritiendo, la piedra se desintegraba en un vapor tóxico y maloliente, como si un ácido potentísimo la estuviera consumiendo. El pánico se apoderó de ella, un miedo puro y visceral que le heló la sangre. El miedo de ser rociada por ese ácido, de sentir su carne deshacerse. Tengo que salir de aquí. El pensamiento se estrelló en su mente, un grito de pura supervivencia. Se dio la vuelta y corrió. Corrió con la desesperación de alguien que sabe que su vida pende de un hilo.
La planta, en un frenesí de furia, movía sus enredaderas por todas partes, sus tentáculos se estrellaban contra las paredes, contra los cristales, contra todo lo que estuviera a su alcance. Gil esquivaba, se agachaba, saltaba por encima de las raíces que se movían y se retorcían en el suelo como serpientes vivas. Un zarcillo enorme, con una garra en la punta, se abalanzó sobre ella, pero Gil, en un acto de puro instinto, se tiró al suelo, rodando hacia la izquierda para esquivarlo. Su pie se enredó en una de las raíces gruesas que sobresalían del suelo. La enredadera se apretó alrededor de su tobillo, inmovilizándola por completo. «¡Quítate, maldita planta!», gritó, mientras luchaba por liberarse. La planta 42 lanzó un grito triunfal. El capullo que había lanzado el ácido se abrió de nuevo, la protuberancia oscura se movió hacia ella, preparándose para lanzar otro chorro mortal. El sonido de un sifón se intensificó, un presagio de muerte. El tiempo pareció detenerse. En su mente, Gil vio el rostro de Barry, el de Chris, el de Rebecca. Se dio cuenta de que no podía morir así, no ahora. Con un grito de rabia y desesperación, sacó su cuchillo de combate de su cinturón. La hoja brilló en la penumbra del invernadero. Con un movimiento rápido y brutal, cortó la enredadera de su pie. El chorro de ácido pasó rozando su hombro, el calor intenso le quemó la piel a través del traje. El cuchillo cayó de su mano, la enredadera cortada soltó su pie, y Gil, con un esfuerzo brutal, se liberó y corrió. Corrió sin mirar atrás, sus pulmones le quemaban, el pánico la impulsaba hacia adelante, hacia la puerta de salida. Llegó a la puerta del invernadero, la empujó con todas sus fuerzas y, con un chirrido metálico, la puerta se cerró detrás de ella. Se dejó caer en el pasillo, su cuerpo temblaba, el sudor le corría por la frente. La respiración era un jadeo ronco. Escuchó el eco de los golpes que la planta 42 daba en la puerta, los quejidos furiosos de la criatura. Gil cerró los ojos, intentando calmar su corazón que le latía con fuerza contra las costillas. Estaba a salvo, por ahora. Pero sabía que la planta 42 era un monstruo que no podría derrotar sola. Necesitaba un plan, necesitaba más que una simple pistola y un cuchillo para acabar con ella. Y en su mente, una idea se formó, una idea loca, pero que podría ser la única manera de sobrevivir. Se levantó con cautela y se recostó contra la puerta del invernadero, aún agitada. La adrenalina se desvanecía, dejando a su paso un miedo frío y una sensación de impotencia. Con manos temblorosas, desabrochó su chaqueta y se la quitó con cuidado. La dejó caer en el suelo, su peso tan insignificante como su ropa destrozada. Debajo, llevaba una camiseta blanca de tirantes. Cuando se quitó la chaqueta, un collar que tenía un dije en forma de pistola pequeña se hizo visible, brillando tenuemente bajo la escasa luz del pasillo. Era un recordatorio de la vida que había dejado atrás. Su atención se centró de inmediato en la parte que había sido rozada por el chorro de ácido. El tejido de su chaqueta estaba completamente deshecho, quemado hasta la nada, y su piel, un poco más abajo del hombro, estaba de un rojo intenso, irritada y con una sensación de ardor que crecía con cada segundo. Un escalofrío de pánico le recorrió la espalda. ¿Qué hubiera pasado si me hubiera dado de lleno?, pensó, la pregunta resonando con un eco de horror. Cerró los ojos, intentando encontrar un respiro en la oscuridad de sus párpados. Las imágenes de la mansión, los zombies, las quimeras, el Licker, Forest, Barry, y ahora esa abominación de planta, se arremolinaban en su mente, una cacofonía de pesadillas. Esto no es una misión de Stars. La voz en su cabeza era un susurro cansado. No estamos persiguiendo ladrones de bancos o lidiando con un simple asesino. Esto es el fin del mundo. No estoy preparada para esto. No sé qué hacer. Extraño los días en Raccoon City. Extraño la sensación de cazar a los criminales, de saber que, aunque las cosas se ponían difíciles, al final siempre había una salida. Una salida real, no una tumba. A Chris, a Rebecca, a los chicos. A Barry, su mente se detuvo en ese nombre. La imagen de él, con la pistola apuntándole a la cabeza, todavía era más aterradora que cualquier monstruo. Abrió los ojos. El mundo seguía siendo el mismo. Oscuro. Lleno de muerte. La sensación de ardor en su hombro le trajo de vuelta a la realidad. No podía detenerse. No podía darse el lujo de tener miedo. El miedo te hace cometer errores, y en esta mansión, un error es una lápida. Su mano, temblorosa, se posó sobre el collar con el dije de la pistola. Un pequeño recordatorio de quién era y lo que hacía. No era un simple policía. Era una de las mejores.
Era la última del equipo Alpha, y tenía que actuar como tal. Gil se levantó, su postura ahora más firme, la rabia helada que había sentido antes regresando con una determinación renovada. El miedo todavía estaba allí, en las esquinas de su mente, pero ahora estaba contenido. La planta 42 no la detendría. Umbrella no la detendría. Nada la detendría. Se alejó de la puerta del invernadero, la mirada fija en el pasillo oscuro. El camino a la verdad estaba frente a ella, y no iba a retroceder. Su plan, la loca idea que se había formado en su mente, se solidificó en una resolución inquebrantable. El juego seguía en marcha, y ella iba a jugarlo hasta el final.